Bienvenidos a todos a su podcast favorito Open. Como siempre, agradecerles por el tiempo que invierten en nosotros y comprometidos a devolvérselo siempre con algo bueno. Hoy pues tengo invitado nuevecito. Buen amigo, crecimos juntos igual acá, pero nunca lo hemos tenido en el programa. Oscar, ¿cómo estás? Bastante alegre, agradecido por la oportunidad y contento de poder primeramente estar de nuevo aquí en Honduras, ver a todos los amigos aquí en Juan Ramón y estar hablando aquí con vos desde hace mucho. Buenísimo. Pues bien, normalmente el podcast no es de entrevista, ¿verdad? De conocer tanto a la persona, pero siempre es importante ubicar a las Sí, claro. personas, ¿verdad? Entonces, cuando ya no vivís en Honduras, vivís en Estados Unidos, ¿hace Sí. cuánto? Me fui ya del todo en el 2014. 2014, Sí. ya a vivir, eso ya son 10 años. Prácticamente, pero desde el 2011 yo Estás estaba viajando. 6 meses allá, 6 meses acá. Llovía al frío y ya me venía para acá. Claro, Pero ya claro. después tuve que tomar una decisión con quien era mi esposa en aquel entonces y me fui. Y me costó bastante tomar la decisión. ¿Y por qué te fuiste? O sea, ubico a la gente. Cuando estabas en Honduras, trabajabas como en temas de audiovisual, Sí, ¿verdad? sí, fui imagen de varias marcas aquí Ajá. también. Y lo último que estaba haciendo eran documentales para un canal de deportes aquí. De Honduras. Sí, no sé si puedo hacerlo, pero Sí, claro. sí, todo deportes. El buen amigo Mauricio Caguas me contactó después de haber hecho un documental de otro vecino de nosotros aquí en la Juan Ramón, Ajá. de Jonathan Rubio. Le gustó la manera como yo contaba la historia, me contactó, me pidió hacer documentales para ellos de 30 minutos semanales, contando historias de jugadores famosos o historias bonitas de fútbol. Y así, ¿Y cuál fue el documental que más te revolucionó o te impactó de los que hiciste? José de la Paz Herrera. Ah, Chelato, es cierto. Lo fui a entrevistar a su casa en Comayagüela. Nos gastó todas las memorias que teníamos en las cámaras. Teníamos 2 cámaras y la gastó de tanto que tenía que contarnos. Eso marcó mucho en mí, me impactó. La pregunta está prácticamente perfecta. Me impactó las respuestas de él en el sentido de que me puso bastante claro sus respuestas, lo que realmente quería yo hacer en un futuro. Wow. Sí. Que ya vamos a hablar Sí. de eso. Bueno, Chelato para la gente que no entiende, no sabe, ¿verdad? Porque está un programa de Honduras, Sí. pero te comentaba que pues las redes que siguen el podcast y en general no son necesariamente de Honduras. Es más, es uno de los porcentajes más bajos, ¿verdad? Sobre todo de Sudamérica, bien bonito. Entonces hay que ubicar en eso, sí, Sí, claro. ¿verdad? Siempre que invito a alguien le digo, mira, de Honduras hay que hablar como que no son hondureños los que te escuchan, porque a veces nos relajamos y no, hay gente que no es de acá. Tenés que aclararle a la Sí, gente. entonces Chelato fue un entrenador de Honduras, digamos El que marcó un antes y un después en el fútbol hondureño. Ese señor en el año 66, cuando tenía 23 años, se fue a estudiar fútbol a Argentina. Fútbol, la carrera de fútbol en los 60 aquí en Honduras. No es casualidad el éxito de él, ¿no? Sí, él acuñando más a lo que estás diciendo, él fue el único entrenador hondureño en haber clasificado a una selección hondureña en un mundial mayor. Que fue España 82. España 82. Sí. Que hace poco pues falleció el maestro, Sí. Chelato. Sí. Se bautizó el nombre del estadio de Tegucigalpa, el Nacional, ya con el nombre de él. Chelato Ucles. Así que muy bien, ese fue uno de tus documentales. Sí, ese fue uno. Logré entrevistar a Carlos Pavón, Amado Guevara, Roger Espinosa en su momento de 2012, después de los Olímpicos, allá en Kansas. Wow. Se portó bastante bien conmigo, haberlo conocido como persona, no solamente el jugador que ves en la televisión o en el estadio. Son experiencias muy bonitas. Ahora, tu historia es interesante porque no es la típica historia de alguien que se va de Honduras en una caminata, Sí. ni alguien que pues no tiene ninguna posibilidad, al contrario. Huyendo de la situación. Ajá, estabas haciendo documentales para uno de los programas de deportes pues sí. mejores de Honduras, Sí. Y aún así decidís irte. ¿Por qué? Si no suena fuerte, voy a decir me enculé demasiado. Ok. Por amor, entonces. Sí, por amor. Usted jaló el amor, okay. Eso es lo que siempre respondo. Me enamoré demasiado de esa persona y el amor es el que me llevó para allá. Te fuiste para allá. Estando allá, después de 10 años ya, y pues antes viajabas y venías,
¿qué es lo que se puede extrañar de nuestros países? O sea, alguien que ya se va a vivir allá, ¿qué es lo que se puede extrañar de nuestros países? Eh, Entre todas las cosas, primeramente la familia, vos. Tus Ujú. papás, la gente con la que creces, tus amigos, obviamente las comidas y el clima para mí, Aquí, porque donde vivo en Kansas hacen unos fríos terrible. extremos, como los calores extremos de aquí, pero prefiero quitarme la camisa para refrescarme tantito a ponerme ese montón de suéteres y no, lo sufro bastante yo el frío allá y esas son las cosas, vaya, el clima, los amigos, la ciudad, pues San Pedro Sula, no sé, es única, es Claro. única. La he buscado en muchas partes, pero es que Es especial. es especial. Ahora, ¿cómo se mira Honduras desde allá? Eh, Mucha gente, siendo claro, Claro, honesto, claro. te pueden ver del hombro para abajo, Ujú. dependiendo en este caso a lo que te puedas dedicar allá. O las noticias en general que se dan de Honduras, dale Google, en Google, Honduras, lo primero que te va a mostrar son cuestiones negativas. Muy poco va a ser en un inicio cosas muy positivas que puedan resultar aquí, que hay muchas, pero sí está esa perspectiva de que somos un país bastante atrasado, educacionalmente, Ok, gubernamentalmente, mira todos los líos que siempre han existido, claro. pero hay algo muy particular que lo he experimentado tanto en Europa como allá donde vivo ahorita y siempre lo que más resalta de nosotros, siempre te van a decir, es la gente, La gente. la gente. Somos muy mm, únicos en el sentido de que somos muy gente, bastante gente buena, Claro. que siempre queremos algo positivo, pero en general a Honduras se le mira Como allá. se menosprecia. Correcto. Estuviste en Alemania también. Sí, sí. ¿Cuál fue la cosa que más te impactó o lo que más trascendió para vos de tu Para visita? mí, allá lo que más trascendió en mí personalmente fue la disciplina alemana, haber eh, aprendido el respetar el tiempo de los demás. Ok. Ahora yo me siento mal si llego tarde, que no lo voy a negar, llego tarde más de alguna vez, Claro. pero siempre procuro estar a tiempo, siempre intento que si comienzo algo, lo debo terminar. Eso, obviamente tus papás te inculcan todo eso desde pequeño, pero una vez estando allá vos te das cuenta de que las cosas son diferentes. Si realmente queremos avanzar positivamente como sociedad, esas son cosas que se deben copiar, vos. Sí. Porque vaya aquí, ¿cuánto pasa lo de hora hondureña vos? Hora hondureña. Oye, tenemos la misma hora aquí y en Alemania. En Kansas igual. Sí. Pero en nuestra mente está... bueno, decirle a las 7 para que empecemos a las Ajá. 7:30. Se planifica eso. Ajá. O sea, se Ya, planifica. ya dan por hecho de que si te dicen a las 7, no, no hay problema si llego pegadita a las 8. Sí, sí. Esas son cosas que marcan una diferencia enorme entre una sociedad Desarrollada, desarrollada y y una que no. una que no. Ahora, voy a tu tema. ¿Qué es el fútbol Perdón, para vos? creo que lo moví. No, sí. ¿No? El fútbol, pucha. Fíjate que cuando hacía documentales, esa era la pregunta con la que yo comenzaba. ¿Para usted qué es el fútbol? Ajá. Eh, Déjame pensarla bien Está porque bien. es algo que me ha prácticamente abierto muchas puertas. He conocido gente extraordinaria, he aprendido de gente extraordinaria por medio del fútbol. El fútbol me ha llevado a lugares muy bonitos que yo en mi vida iba a imaginar, iba a estar por ahí. Eh, y lo que te va haciendo amar el fútbol, por ejemplo, a mí me llevaron al Mundial de 1986 a ver a Diego. Wow. Y para mí fue tan impactante, y ahí fue cuando yo me enamoré del fútbol, Claro. porque yo estuve presente en el juego contra Bélgica y los 2 goles que hizo Argentina los hizo Diego. Entonces a mí me tenían sentado en los hombros aquí y cuando él iba a hacer sus 2 goles, nosotros estábamos en la mera parte de arriba del Claro. estadio, fue en Puebla ese partido en el Cuauhtémoc y resulta que cuando Diego está a punto de tirar y el balón va hacia adentro, a mí me tiran hacia arriba. No. Entonces yo, aquí está todo el mundo, yo estaba aquí y yo miré aquella explosión de gente celebrando aquel gol y yo dije, para mí
Obviamente tal vez me tiraron ahí 1 o 2 segundos en el aire, Claro. pero para mí fue como el Matrix que da voz y me impactó tanto y la palabra que más se repetía en ese entonces era Maradona. Maradona. Y yo hasta zurdo. Y entonces crecí con eso, es una pasión que es muy difícil de explicar como me está pasando en este momento, pero es la pasión, una pasión generalizada que puedes usar fútbol para cambiar vidas, para crear proyectos, para que por medio del fútbol puedas hacer algo bastante bueno, Claro. realmente para otros. Claro. No solamente para vos, pues personalmente, porque uno individualmente crece primeramente como jugador, si te metes a entrenar lo mismo, pero el fútbol lo sintetizo como una de las cosas más importantes en mi vida. En tu vida. Y me apasiona bastante, lo respeto mucho el fútbol, porque así como te da, vos tenés que darle. Claro. Entonces, es de lo más bonito que yo haya experimentado. Bien, ahora ubicarnos en tu, o sea, tus pasos. Sí. O sea, te fuiste para Estados Unidos y allá, ¿cuál es tu historia con el fútbol? Bien, una vez ya comenzado, ya viviendo allá, ya mudado allá, yo comencé a hacer trabajos de construcción, comencé a trabajar con vacas porque vivía en un rancho, Claro. Aprendí mucho a hacer el sheetrock, a trabajar el sheetrock. Comencé a trabajar también en una escuela para quinto y sexto grado, ahí es cuando comienza toda mi historia en el fútbol allá. Una vez que me mudé a Garden City, ya es la ciudad donde vivo ahí en Kansas, casi la mitad de la población somos inmigrantes. La mayoría llega atraído por una planta de carne que hay ahí. Y lo que nos une es el fútbol. Ya estando en la escuela, por medio del fútbol, yo lo utilicé para darle una oportunidad de apertura a la sociedad estadounidense donde estábamos viviendo, a niños que tal vez iban caminando desde El Salvador, desde Honduras, niños huyendo de una guerra en África, ese tipo de cosas. El fútbol les ayudó, les abrió una ventana. ¿Por qué? Porque los otros niños, al ver que estos otros sí jugaban también, yo siempre digo, el fútbol nos une. Ajá. El fútbol nos une. Puedes hablar francés, puedes hablar algún idioma asiático, nosotros aquí español, pero es que el fútbol es un idioma. Es un idioma universal. Claro. No necesitas. Y realmente eso es lo que domingo a domingo en Garden City y en muchas ciudades en Estados Unidos, eso es lo que nos hace sentirnos más cerca de los demás. Ahora, una consulta. Ahí eras maestro. Yo era asistente de los maestros, me encargaba de los newcomers, como acabo de mencionar, los niños que llegan por primera vez. Sí, para mí de adulto fue un choque cultural enorme cuando llegué por primera vez. Claro. Imagínate para un niño. ¿Qué es el choque cultural? Cosas a las que estás acostumbrados, que puedes estar acostumbrado aquí y que tal vez allá no se hace. O un choque cultural de ver cómo tal vez no tienen esa parte humana de decir, voy a hacer esto por ayudar a esta persona. O sea, sentías esa frialdad de... Sí, exacto, eso es lo que estaba buscando, porque el gringo, en general, no todos. Claro. En esa sociedad, si no hay dinero por medio, no me un dedo. Claro. Y aquí esas son las cosas diferentes. Vaya, si ves a alguien necesitado, lo primero que vas a querer es ayudar sin necesidad de ir a decirle, es tanto. Claro. Entonces, hay más cercanía hacia la necesidad de los otros. Correcto. Ahora, el idioma es también otra cosa que impacta mucho, ¿verdad? Sí. Porque mencionaste que los niños venían de estas zonas o de otras zonas del mundo y definitivamente la primer barrera es el idioma. ¿Cómo te fue con el idioma? A mí, yo lo sufrí mucho el primer año porque yo quería comunicarme. Obviamente yo llegué con el inglés que te enseñan aquí en las escuelas o en los colegios. Y es muy chicken, así mero. Entonces llego yo allá y yo quería comunicar y me quedaban viendo como, ¿sos tonto o qué? Claro. Entonces a mí personalmente me tocaron el orgullo y dije yo voy a aprender. Yo dejé de ver televisión en español, escuchar música en español. Puro inglés. Y me sale todo tatareto, pero me entiende. No, pues pronuncias súper bien. Ahora, una consulta sobre eso. O sea, ¿qué le decís entonces al que piensa que solo sí se matricula en el curso de Open English,
se puede aprender inglés? Sí pudiese aprender, pero no como que sí realmente... es que va a depender de cada quien. Vos puedes meterte a los cursos que quieras, pero si no tenés la actitud de realmente aprender... Es que yo creo eso, que Sí. comienza en eso, en que la está actitud, en uno. ¿no? Pues la primera barrera es la pena, pienso Claro, yo. claro, porque vaya, ¿qué sucede? Y yo critico mucho esto de la mayoría de latinos o hijos de latinos allá. Ujú. Que si te escuchan hablar español en la escuela, ya te miran de menos. Ok. Entonces los niños que sí saben hablar español prefieren no hablarlo porque sienten Bajan de categoría. Sí, exactamente así lo acabas de describir. Ajá, pero el latino que no quiere hablar inglés, Suerte. ¿verdad? Ojalá que le vaya muy bien porque Claro, o sea, tenés que... te vas a meter a ese país, tenés que Exacto. aceptar. En un principio, parte de esos choques culturales es pensar que vos vas a cambiar la situación allá. No, tenés que aprender a ir con la corriente. Claro. Tenés que adaptarte a donde estás, a cómo... Y tenés que ir, como acabo de decir, ir con la corriente y aprender y hacerlo con y como ellos. Ok, ahora una consulta. Esos niños, porque ves llegar, perdón, Sí. volvamos un poquito. Sí. Entonces, eras asistente Sí. en fútbol, luego, ¿cuál es la realidad actual? ¿Sos entrenador de un equipo o qué siguió después? Sí, pues comencé mi propio proyecto que se llama, en aquel momento el primero fue Bulldog Soccer Club. Ok. Lo nombramos Bulldogs porque es el nombre de la escuela donde yo comencé el proyecto. Ok. Que inició como un proyecto social para mí, personalmente, pues. Ok. Ya luego comencé a entrenarlos como me entrenaban aquí en Honduras, porque jugaba yo aquí en Olimpia Reservas, en Platense, tuve una muy buena formación, una buena base técnica. Entonces comencé a entrenarlos de esa manera y esos niños que tal vez eran rechazados por otros equipos allá, comenzaron a elevar su nivel. Claro. Ya luego, pues los niños obviamente comienzan a llamar coach y demás, y entonces para ellos allá yo soy el coach Oscar. Claro. Nada de Popeye. Esa es otra particularidad que me gusta mucho de este cambio que hice, porque ya ves todo lo que hice yo aquí en Honduras y llegar allá Y nada. creé prácticamente otra personalidad. Claro. Porque, te repito, para ellos soy el coach Oscar o el que me ayuda o que me atiende en el banco, porque trabajo en un banco allá. Entonces, es muy diferente. Los que a veces me visitan a mi casa allá y miran las fotos y demás, ¡hey, coach! ¡Hey! ¿Usted? Entonces, y disfruto de esa parte. Claro. Pero volviendo al tema, sí comencé a ser entrenador de fútbol formativo, pues prácticamente. Y más que decir entrenador, sos un formador. Esa es la palabra para todos nosotros que estamos trabajando con niños. Okay. Más que llamarnos coach o entrenador, nosotros somos formadores. ¿Por qué? Porque ya los coaches, los entrenadores que sí realmente llevan ese título son los que ya están bien arriba, los que compiten realmente por puntos y demás. Los que estamos aquí abajo, ganar o perder para los niños a estas categorías no va a determinar nada. Es más importante el proceso a que realmente decir, gané. Claro, claro. El viaje es lo más importante. Exacto. ¿No? La trayectoria. Decía Mujica en una plática, lo más importante es el camino. Claro. Así es. Ahora, hablando de camino otra vez y esa primera experiencia de recibir niños que pues no son de la zona, esos fueron los niños que más atendiste. Claro. Desconozco ahorita cuál es la mezcla que tiene, ya nos vas a aclarar. Pero bien, muchas personas se van para allá buscando el sueño americano. El sueño americano. ¿Es sueño o es pesadilla? Eso ya va a depender de vos, qué tanto podás, tal vez la palabra no es trabajar, pero enfocarte en qué realmente querés alcanzar. Okay. Hay muchos que llegan allá y se acomodan a una situación, te acabo de decir hace un par de minutos, donde vivo, casi la mitad somos inmigrantes. Hay muchas tiendas que te atienden en español, hay mucha gente que se acostumbra a eso, pues ya estoy aquí, no necesito aprender inglés, no necesito seguirme preparando porque aquí con la chambita que ya conseguí, ya estuvo. A eso vine. Ajá. Así es. No todos tienen esa aspiración de decir, pucha, ya estoy aquí, me voy a meter a la escuela, voy a ver de qué manera... Claro. De los niños que has recibido, ¿hay uno de esos niños que te ha impactado su historia? Sí.
como te dije, comencé esto como una parte social, pero teníamos este niño, y voy a decir el nombre Capuca, él es de Myanmar, allá por Asia, y en un principio nosotros pensábamos que era mudo. Okay. ¿Él llegó cómo o con quién? Él vivía, dejó a su mamá en Myanmar y llegó a vivir a Garden City con su abuela y otros familiares. Pero lo que te quiero decir es que este niño, por medio del fútbol, una vez yo estaba haciendo ticas, le decimos aquí en Honduras, pero es dominar el balón, unas dominadas le dirán en Sudamérica. Y llega el niño y me dice, pásemela, me dice. Y comienza a hacer aquellas cosas y digo, hey, venite, entrenó hoy en la tarde. Hasta pasé por su casa, fui a hablar con su abuela. Bueno, a hablar, me entendió la señora. Y el niño, eventualmente en los partidos, su buen accionar y en prácticas también, ya eso abrió la ventana a que los demás lo incluyeran. Eso me encendió el foco a mí. Y dije yo, voy a intentarlo con este otro, Tal vez niños que en la vida habían jugado fútbol o que... Y fue dando ese resultado de que ayudaba mental, emocionalmente al niño a sentir que sí era aceptado. Así es. O sea que la manera de decidir quién entraba a tu programa no era basado en habilidades técnicas, sino en incluirlo. Correcto. Porque... Mira que acabas de decir una palabra muy particular que yo he identificado. Allá en Estados Unidos existe el pay to play system, el sistema de pagar por jugar. Niño que no paga, no juega. Ok, wow. Entonces, muchos de estos niños tal vez eran mucho mejores que los que sí podían pagar, entonces ese talento se pierde. Porque no pueden pagar, porque no pueden pagarlo. Wow. Entonces dije yo, ¿cómo puedo ayudar a estos niños? Entonces, eventualmente... creé una ONG. Y antes de la entrevista te estaba mencionando, para mí es una labor más que fútbol, de fútbol, es una labor social. Más que futbolistas estamos formando personas de bien. Yo por eso pensé que te llamabas formador. Sí. Sí. Sí, es que realmente eso hacemos, por eso. Porque de todos los niños que pueda yo tener o que cualquier otro... formador pueda tener un grupo de niños chiquitos, tal vez ni uno de esos va a llegar a ser futbolista profesional, de los que vemos en la televisión y demás, que ese es el sueño de todos. Claro. Ese era mi sueño, ese era el sueño de todos. Pero lo que aprendió, la disciplina, el trabajo en equipo, a nunca darse por vencido, eventualmente inconscientemente lo aplicas en tu vida diaria, en tus trabajos y demás. Claro. A eso es lo que más apunté en un principio. Claro. Ahora que ha evolucionado mucho más y estamos en otra cosa que ya vamos a... Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un niño americano que entra a tu equipo, que quiere jugar fútbol, y un extranjero, un latino, uno de los que te llegan de Asia? El hambre de querer superarse. ¿Sí? El gringo crece... Muchos de los niños gringos que yo he tenido... llegan al equipo porque para su papá es que tenga una actividad extracurricular y que pase el tiempo ahí. Y muchos llegaban solo como que si fuera un club social, pues. Y para el gringo es eso. Pero los otros gringos que sí he tenido enfocados de verdad, no, es otra cosa. La disciplina americana es de admirar y de respetar, de verdad. ¿Y a nivel de talento, a nivel de... ¿sí hay una diferencia? Sí. Sí, porque ¿cuál es el deporte que más se practica fuera de los Estados Unidos? El fútbol. El fútbol. Y crecemos con eso. El talento natural para eso es enorme. Y por eso sorprende mucho cuando encontrás un gringo... Bueno. Realmente habilidoso, un Landon Donovan, un Christian Pulisic, esos, pero los demás tenés que trabajarlos bien.
Solo que el segundo que mencionaste no tiene apellido muy gringo que diga. No, pero pues obviamente creció y nació y allá se desarrolló. Sí, bueno, la selección americana se está formando de personas que no son americanas. Sí, y mira aquí cuánto se les critica por eso, o en México, o en otro. Así es. Pero De es eso que se trata. está representado. Sí, es que ellos le entienden a lograr un objetivo, ellos entienden y los medios necesarios los van a usar, ¿verdad? No son como... Y los tienen. Claro, así y es. los tienen. Entonces sí se siente esa diferencia. Ahora, sí, de claro. tu equipo está siempre mezclado americanos. Son mayormente hijos de latinos. Son mayormente hijos de latinos. Sí tengo niños que son nacidos en otro lugar, pero la mayoría son... descendencia latina. Correcto. Ah, ok. Correcto. ¿Y hay 100% americanos, poco o nada? Sí tengo un par. Ah, un par. Sí tengo un par, pero para ellos es más que... Esta temporada es de fútbol, la siguiente temporada es béisbol. Claro. La siguiente es básquetbol. Entonces ese proceso que yo ya había iniciado... Ustedes lo barren y no importa. Uh-huh. Sí, menos ese deporte. Pues. Sí. Ahora, una consulta es... o sea, hablabas de... Se juega... Allá está el sistema ese, si no pagas no jugás. Sí. O sea, eso habla de la misma corrupción del fútbol o más que corrupción, en este caso no sería la palabra, pero sí la manera en que la US Federation, la Federación de Estados Unidos, ha creado para mantener a todos esos entrenadores que sacan los cursos que ellos mismos ofrecen. Ok. Así. La manera de pagarles. Sí, prácticamente. Pero el fútbol es corrupto, ¿verdad? Sí lo es. Sí lo es. Ya no es solo deporte. No. Hasta cierta edad es deporte. Deja de ser 100%. La mera esencia del fútbol. ¿Qué edad? Ponerle ya de 17 para arriba. O sea, lo juvenil. Sí, correcto. De 17 para arriba ya comenzás a jugar ya por puntos, ya lo es como trabajo, ya es otra responsabilidad, mientras que de 17 para abajo vas a jugar, tu misión es llegar ahí arriba y prepararte y demás, y lo haces con aquella gran gana. Pero ya cuando estás allá ya son otros intereses, ya hay... otros temas. Correcto. ¿En el fútbol se llega o se crece por talento o por contacto? Los dos. Los dos. Si hay un talento de verdad muy, muy bueno, por más contactos que le puedan poner trabas, el que sabe de fútbol, un entrenador realmente conocedor, ahí lo va a tener. Claro. Pero sí, lastimosamente se da también lo de los contactos. Ahora, el fútbol, para un joven, ¿qué es? Puede llegar a ser una vía de escape, puede llegar a ser una misión a futuro. Y me decía en esa entrevista a Chelatocles, usted con el fútbol, dice, le puede mantener vivo el sueño a uno de estos niños, y ese sueño lo va a mantener alejado de las drogas, del alcohol, de la violencia. Sí, ¿es real eso? Es real. En mi caso, mira cómo crecimos nosotros. A mí me mantuvo alejado de todo eso, de todos esos vicios y demás. En aquel entonces yo estaba súper enfocado en llegar a primera. Claro. Entonces, sí, nosotros vivimos una época donde las pandillas, maras... las pandillas... O sea, las teníamos a la par, ¿no? Grueso. A la par. Y el fútbol en ese momento era Luis Cornet para mí. Sí. Que nos tomó y nos entrenaba. Saludos al profesor, porque mucho de lo que hago con los niños lo aprendí de él. Claro. Sí. Entonces sí, el fútbol es esa barrera, ¿verdad? Por lo menos que te complica dedicarte a ese tipo de cosas. Sí. Pero ¿cómo se debe comenzar y cuándo se debe comenzar con un joven o con un niño? Entre más niño, mejor. ¿Sí? Entre más chiquitito, mejor. Okay. ¿Por qué? Porque yo siempre doy este ejemplo. Yo comencé allá con niños de high school, que de 17 a 18, 19. Pero que ya cuando los agarré ya tenían maña. Lo que habrán aprendido ellos en 3 años, los chiquitines que tengo ahorita los aprendieron en 6 meses. Entonces, es mucho mejor comenzarlos desde abajo, que lleven ese proceso, que lo va a hacer realmente alcanzar. ¿Qué edad dirías? De 5 en adelante. 5 en adelante. Sí, de 5 en adelante. De 5 para abajo es más juegue. De 5 en adelante igual es puro juego. Pero ya te comienza a captar mejor lo que realmente querés enseñarle. Yo cuando fui a una academia en Barcelona, por uno de los vecinos de nosotros aquí, Jonathan Rubio, saludos hijo y a toda tu familia, en Marcet Football Association se llama, perdón, Marcet Football University,
Ok, es una academia. Es una academia, es de las más top en Europa. El país top en formación juvenil futbolística es España. Y esta academia está bien arriba. Entonces, cuando yo llegué allá, yo me di cuenta de que aquí en Latinoamérica estamos en nada prácticamente. Ok. Pero algo que me llamó mucho la atención, porque yo antes de ese viaje, yo le oía o yo evitaba trabajar con niños de 11 para abajo. Ok. Y llego allá y me di cuenta que era lo mejor que podía yo haber hecho, el comenzar a trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque yo me di a la tarea, yo decía, ¿cómo este señor de casi 50 años tiene este grupo de alrededor de 15 niños de 3 a 6 años? Y los tenía aquí, mira. Y yo decía, ¿cómo es posible? Y ya me fui como por 3 días seguidos, él ni cuenta se dio, a seguirlo, a ver cómo lo hacía él. Okay. Yo tengo que aprender de este señor. Okay. ¿Cómo lo hace? El señor prácticamente se convierte en uno de ellos. Comienza a jugar con ellos, comienza a cantarles. Entonces digo yo, voy a aplicar, voy a probar una semana, dije yo. Okay. Un circuito sencillo, a andar alrededor del cono y venís con la pelota dominada. Andar con el balón dominado alrededor del cono y venís. Si lo haces a esa edad como una instrucción, el niño va a sentir como que es el papá que le está, o el maestro. Ajá. Pero si, dije yo, le voy a cantar, a ver cómo lo hace. Y lo voy a decir en inglés porque canto malísimo, pero you go around the cone, y si lo cantas vos, ya vas a ver que ni vas a tocar el cono. Y mira, ahora los niños cantando. Entonces, para ellos, en su mente estoy jugando. Claro. Pero como juego, vos como formador estás alcanzando lo que realmente querés que aprenda. Wow. Como un juego. Sí. Como un juego le estás enseñando al niño. Entonces, un niño de 3 a... Ya los de 10 ya no te cantan. Pero claro, los de 10 para abajo, ellos sienten que están jugando y vamos a cantar con el coach. Pero realmente estás aprendiendo, estás logrando que aprenda lo que vos querés que aprenda. Wow. Parece sencillo y cómico, pero sí, es un ejemplo poderoso. O sea, imaginar en el fútbol cantando jamás lo había escuchado. No, para nada, para nada. Wow. Y más a esas edades, y ellos, ay, mi turno, around the corner, around the... Sí. Nada, espectacular. Ahora, el fútbol en Latinoamérica no es algo que más bien te aparta de estudiar, que te aparta de... Fíjate que sí. ¿Por qué pasa eso? Porque dicen, vaya, yo cuánto compañero aquí en Olimpia, no tuve en Olimpia Reservas, de que eran unas eminencias. ¿En fútbol o en fútbol? Ajá. En fútbol, que yo decía, este jodido va a llegar hasta la luna a jugar, decía yo. Pero tal vez dejaron de lado los estudios, se lesionó, o sacó panzón a la niña, o ponerle la razón que sea y dejó de estudiar, pero como no estudió, claro, ahí quedó todo. Y el futuro de esas personas, pues tal vez no va a ser el que tal vez visualizaban para ellos mismos en aquel entonces que estábamos chavos. Claro. O sea, si puedes llevar las dos cosas al mismo tiempo, eso va a ser lo mejor que puedes hacer. Y en tu programa, o sea, yo lo platicábamos hace poco fuera y ahorita lo has mencionado, pero yo siento que estás muy conectado con ese tipo de cosas. O sea, que tu concepto no solo es fútbol, me refiero a la habilidad técnica, sino también la persona. Sí, y lo repito, estás formando personas. Así es. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque vaya, este proyecto comenzó en una escuela. Niño que se porta mal en clase o que saca malas calificaciones, papá, mamá, no me lo traiga a practicar hasta que levante esa nota o hasta que se porte bien. Claro, estás formando. Claro. No entonces, es como es bueno, no importa lo que haga. Correcto, entonces quitarle a lo que más le gusta a un niño. Vaya, pongamos el ejemplo, le quitas el play a un niño, quitarle el celular a un niño, en este caso quitarle el fútbol a un niño. Entonces, claro, pues que no me quiten el fútbol y seguir jugando con mis amigos, ir a la práctica con el coach, entonces me voy a portar bien. Claro. ¿Sí? Ahora, si ves esa diferencia de... En Estados Unidos hay canchas, sí, hay balones, hay conos, tiene hay uniformes, hay chalecos, hay tacos. Y no lo aprecian. Y los niños no lo aprecian. No todos. Claro. Hay algunos que sí. Pero como ya dan por sentado que eso iba a estar,
Sí. Aquí no, de hecho vengo de Choloma, porque ya vamos a llegar a ese tema, pero la falta que hace lo más básico. Así. Entonces, Vamos entrando ahí. Entonces, ajá, formás una ONG en sí, Estados Unidos sí, que tiene ese mismo principio, formar personas sí, y desprenderte de ese pagar para jugar, sí, ¿verdad? De alguna otra manera, me contabas que así sí. comenzaste, pero puedes hablarnos de ese nuevo proyecto que está impactando en Estados Unidos y ahora lo querés traer acá. Sí, mira, la ONG la comenzamos para darle esa oportunidad a todos esos niños que realmente no podían. Yo, por ejemplo, después del primer año, yo no cobraba nada, porque quería dar a conocer lo que yo podía hacer eh, dentro del campo con un niño. Ahora, lo que me hizo dar el paso a decirle al papá, mire, va a ser esta cantidad simbólica, Claro. porque ¿qué sucedía cuando yo lo estaba haciendo de gratis? Sí. No lo Lo tomaban. gratis nunca lo valoran. Exacto. Entonces dije yo, le voy a poner esta cantidad y ahora sí está la responsabilidad primero del padre que dice, bueno, ya pagué, entonces tenés que ir a la práctica, dejar ese PlayStation y tenés que ir a entrenar. Claro. Y muchos también lo hacen por eso, para sacarlos a los niños. Y Que ya cuando está están bien. en práctica, pues ya elevan su nivel. Pero en este caso, el hecho de que con fútbol puedes ayudar a una familia entera, en este caso, pues, y te queda esa satisfacción bastante bonita. Ujú. Bien. Ahora, ¿y la ONG en Estados Unidos ahora la querés traer acá a Sí, Honduras? sí. ¿Cuál es el proyecto? ¿O qué estás Bueno, haciendo? Bueno, ya comenzaste en realidad. sí, lo que crea ya, el nombre de la organización es Global Soccer Association, Ok. Asociación Global de Fútbol. Eh, Dentro de esa Global Soccer Association tenemos varios programas, los Bulldog Soccer Club, Garden City Soccer League y Adastra Per Soccer. Ok. Adastra Per Soccer en este caso es una frase en latín que va en el eslogan del estado de Kansas, Ok. que es ad astra per aspera, hacia las estrellas por medio de las dificultades, Claro. o entre las dificultades. Y Sí. entonces lo que creé fue hacia las estrellas por medio del fútbol. Buenísimo. Sí, e intenté combinar todo de esa manera. Claro. ¿Y es Adastra? Ad Lo estás astra. trayendo Ad hacia astra, Honduras. sí, en diciembre pasado, después de 7 años de no venir a Honduras, Ok. vine, le caí de sorpresa a mi mamá y me fui para Río Lindo. Antes de venir yo ya había hecho todos los contactos para llegar allá a Río Lindo. Río Lindo es el pueblo donde yo crecí. El mismo nombre lo dice, es un lugar hermoso, lindo. Y comencé a interactuar con un equipo formado por niños Ok. que la gran mayoría de ellos viven en un bordo, a la orilla de un río. Así es. Bordo Eh, en nuestro país es vivir a la orilla de un río, pero en situaciones Precarias. precarias. Así Sí, es. tal vez una casita hecha con cartón o Pedazos de con madera, pedazos de plástico. Sí, láminas. correcto. No hay agua potable, Ajá. no hay servicio Los sanitario. servicios básicos no existen. No existen, Sí, ¿verdad? Y la electricidad son sistemas, pues, creados, inventados, sí, ¿verdad? Robados. prácticamente. Y que eso puede generar cualquier tipo de... Entonces dije yo, bueno, pues me plantearon todo el proyecto a futuro de ellos, que por cierto la directiva, la junta directiva de ellos allá es muy bien formada, muy bien organizada Ok, y tienen esa misma línea que yo sigo, pues entonces intentamos combinar todo. Llegué allá, hicimos una visoría en la colonia donde yo crecí claro. y me recibieron bastante bien y ya luego vimos un par de talentos y demás, entonces ayudamos a crear una liga o retomar la liga de niños que había allá, la nombramos con el nombre de mi papá, Oscar Armando Rivera Palma, Ok, y ese ha sido el punto de partida ahorita para comenzar a desarrollar todo lo que ya comenzamos allá en Estados Unidos, hacerlo aquí. Y luego ese fue el primer punto en Río Lindo. ok. Nos contactó una academia de La Arada Santa Bárbara. Sí,
De hecho, ayer allá andaba. Okay. Fui a ver a un niño, fui a ver todos los partidos porque llevamos el equipo de Río Lindo A jugar a allá. Lara, ok. Entonces, ellos están ya siendo parte de todo esto. Hoy por la tarde fui al Estadio Rubén Deras en Choloma. Okay. Comenzamos a entrenar y a entablar una muy bonita relación ya con la gente de CIDEMUSH, que es la dependencia de deportes de la Municipalidad de Choloma. Muy bien. Entonces, queremos abrir en Copán, en La Ceiba, en Tela, en Tegucigalpa y en cualquier otro lugar que se pueda prestar para esto. Ahora, una consulta. Digamos, los niños, en este momento hay una liga que se está organizando, Sí. eso ya es ganancia, Sí. porque ya hay, la liga pues, pone una disciplina, pone un orden. Segundo, están apoyándolos también en el tema de las necesidades de un equipo de fútbol, Claro, balones, claro. uniformes, todo eso. A eso apuntamos porque vaya, y esto sí lo quiero remarcar bastante. Hay muchos formadores luchadores, que tal vez con un par de balones, 3, 5 balones, tienen que entrenar a 20, 25 niños. Sí, es Y complicado. aún así lo hacen y nunca bajan los brazos. Bien. Nunca dicen, no, pues si no hay apoyo, pues aquí lo dejo. No, son gente muy comprometida con lo que están haciendo. Wow. Y ¿cómo no ayudarle vos? Claro. ¿Cómo Y no ayudarles? además de eso, está la posibilidad de que esos niños pues vayan a otros países, ¿no? Desde luego. Y vaya, Eso puede cambiar la vida de una... totalmente como lo ha hecho con algunas de las familias que tenemos nosotros allá en Kansas. Ok. Si lo hice y lo logré allá en Kansas, claro que voy a poder hacerlo aquí con el mismo apoyo que he tenido yo allá. Wow, impresionante. La verdad Uh-huh. es que estoy fascinado con el proyecto. Ahora, ¿cómo se puede ayudar en el proyecto? ¿Cómo te encuentran en el proyecto? ¿Cómo te contactan? ¿Qué opciones hay? ¿Qué se puede hacer? Primeramente, pues tenemos una página en el Facebook Ajá. llamada Adastra Soccer Program. Ok, Adastra vamos a Soccer. ponerle en el link de este Sí, video las sí. redes, ¿ok? Y así nos pueden contactar. Y si me preguntas cómo pueden ayudar, pues usted mismo, no solamente directamente con nosotros, con el equipo de su colonia, el equipo de su pueblo, ayúdeles. Pero en este caso, con nosotros en particular, todo suma. Ok. Todo suma. Y lo más básico, pues, balones, conitos para los entrenos, tal vez un uniforme. Esas son las cosas que Más se necesitan. realmente sí, para eventualmente seguir haciendo todo lo que conlleva entrenar a un niño. Wow, impresionante. ¿Y cómo te hace sentir eso? O sea, por ejemplo, este viaje, además de ver a tu familia y ver a tu papá, eh, venís a tener contactos con Sí, Santa Bárbara, sí, con Río Lindo otra vez, con Choloma, sí. Es que ¿te vistes en el pasado, en este momento, o qué estás en experimentando? el pasado, cuando estaba aquí en Honduras viviendo, la única persona que a mí me decía, saca tu cursito de entrenador, era mi papá. Ajá. Porque él decía, es que vos tenés una visión del juego muy diferente. Claro. Y pienso, decía él, que serías un muy buen entrenador. Pero yo nunca le paré bola en ese entonces. Yo estaba de discoteca en discoteca y estás en tus 20, no pensás en aquello. Vivís el momento y Claro. ya. Pero ya cuando estuve allá, dije yo, mi papá tenía razón. Wow. Mi papá tenía razón y lo que me hace sentir es una satisfacción enorme. Para mí esto es un compromiso personal. Porque Ok. cuando yo estaba casado, lastimosamente, pues se perdió un niño y eso a mí me marcó. Entonces, te repito, eso es un compromiso personal. Cuando yo conocí a mi ex esposa, yo la conocí en un hotel en el Agua de Ojoa. Ok. Al siguiente día ella me lleva a un orfanato ahí en el Agua de Ojoa, Pan American. Eso me hizo un clic aquí. Ok. Yo en la vida había experimentado tiempo como ese con un niño. Ok. Y el abrazo, el te quiero de un niño es genuino. Y ya yo nunca había experimentado eso. A mí me clic aquí. Y ya llego allá y me pasa lo que me pasa y comienzo a trabajar en una escuela y todo. Atender los más vulnerables de la escuela. Correcto, para mí fue, yo lo veo como que Dios fue poniendo cada cosa
Tuve que pasar todo lo malo que pasé para estar en el punto donde estoy, porque así fue como yo aprendí a hacer todo esto. Impresionante. Ujú. ¿Qué le dirías a alguien que tiene el sueño de entrenar o que tiene ese sueño? Porque hay personas como vos apasionadas por eso. Que lo intente. Okay. Que lo intente, que dé el primer paso. Lo más difícil es dar el primer paso, decidirte a hacerlo. Y ya luego que lo tenés, mantenerlo. ¿Y a un joven? Pues que no baje los brazos, que siga, que si cualquier sueño, por tonto que sea, que lo intente. Que lo intente, que luche por eso, que se dé cuenta primero a él mismo que sí puede hacerlo. Y eventualmente va a crecer. Pero sí requiere mucha disciplina. Si me preguntas qué le dirías a un joven, que sea disciplinado, que aprenda a ser disciplinado. Okay. Esa es una de las claves muy importantes para lograr el éxito en cualquier área. Un coach, un formador, Uh-huh. sin... Está el niño, Sí, está el coach y están los padres. sí. ¿Qué papel juegan los padres? El mismo que puede llevar un entrenador, un formador. Porque antes y después del partido, ¿con quién está el niño? Con el padre. Claro. Pero hay muchos padres a veces que quieren que su niño sea el mejor o como ya pagué, métame a mi niño. Ajá. Entonces, muchas veces el peor o la peor ayuda para un niño en ese caso puede ser los padres. Uh-huh. Porque ellos quieren que sea como ellos quieren, pero al mismo tiempo puede ser la ayuda más grande que vos puedas tener, como pasó en mi caso. La ayuda y el apoyo más grande que yo tuve hasta en contra de mi mamá fue el apoyo de mi papá, por el amor que él tiene al fútbol. Mi papá hasta fue presidente de equipos en Río Lindo, el Brasilia, que ahora juega en segunda división. Siempre era de mi mamá, no, pues no va a práctica, y mi papá siempre bajo me dejaba ir. Entonces el apoyo de un padre es fundamental, más que el del coach. El coach eso lo vas a ver en la práctica, claro. Pero con quien vas a convivir el resto, que tal vez fallaste un gol o no te metieron hoy, ¿quién es el que te va a dar ese apoyo? Tus papás. ¿Qué sentís hacia el gobierno de un país que no hace nada por el deporte? El gobierno de un país o la municipalidad de un pueblo también que no hace nada por el deporte. Las autoridades políticas que no hacen nada por el deporte. Decepción vos, porque teniendo toda el poder para poder hacerlo, valga la redundancia, y que no lo hagan. Y que no lo hagan con los niños. ¿Por qué? Porque lo que estábamos hablando en un principio, el fútbol los mantiene alejados de todo eso. Le mantenés vivo el sueño a un niño. ¿Y qué preferirías? ¿Que un niño esté enfocado en el fútbol o que no haya fútbol y que comience a incursionar en cualquier otro tipo de tonteras como drogas, alcohol y demás, que en esas edades pues no estaría del todo bien? Y sobre todo ahora, ¿verdad? Sobre todo ahora que es tan accesible para muchos. Allá en Estados Unidos a mí me sorprende mucho que a tan temprana edad incursionan en este tipo de cuestiones. Claro, y digo yo, pucha, estás haciendo una gran labor. Mira, me encanta tu visión, me encanta cómo ves, la verdad, el deporte y el fútbol, ¿verdad? Cómo lo conectas a lo correcto, que es la vida. Sí. Y no un tema tanto financiero y de transacción como ha caído cualquier deporte, incluyendo... Y es que realmente, y ese es otro punto importante, el fútbol es una industria, es una money machine, es un generador de dinero bárbaro. Yo recuerdo muy bien una charla que dio César Luis Menotti, uh-huh. Y él decía, en los 90, esa creo que fue en el 93 o 94, o 95, discúlpame, ya me acordé, en 95, y él daba esa charla, en qué se iba a convertir el fútbol. Y mira lo que estamos experimentando. Sí, ahora. Lo vio bien. Uh-huh. Bien, ¿con qué te gustaría despedirte? ¿Qué mensaje le querés dar a la gente? Bueno, primero agradecerte el espacio y el tiempo, porque siempre te veo allá y decía yo, bueno, tal vez lo voy a saludar claro. Y ahí estamos hablando un rato. Y pues decirles pues que lo que acabo de... Lo voy a repetir.
tenés un sueño, lucha por él. Lucha por él, por muy estúpido que pueda decir la gente que es, pero si vos crees en eso, no bajes los brazos. Si realmente lo querés alcanzar, lucha por eso. Porque lo digo desde la experiencia propia. Vos. Así es. Sí. Yo diría, y me llevo mucho de vos hoy, es eso, ¿verdad? Ese cuidado hacia los niños. O sea, ellos son el futuro. Sí. Pero... Puede resultar trillada la frase, pero es que ellos son el futuro. Es así. Ahora, la pregunta es qué estamos haciendo nosotros por ese futuro. Correcto. ¿Verdad? Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Les pedimos que nos ayuden a compartir, ¿verdad? Le contaba a Oscar lo difícil de dedicarse a esto o hacer este tipo de cosas que no hacemos estupideces. Sí. Y solo la estupidez se va viral. Pero bien, aquí estamos, ¿verdad? Haciendo nuestra parte. Vamos a apoyar el proyecto de Oscar. Va a estar la información de las redes y cómo contactar la fundación en estas redes. Así que, muchísimas gracias por estar acá, por permitirnos platicar con vos. A vos, de verdad, la he pasado bastante bien. Sí quería comunicar esto, fíjate, y gracias por la ventana. Vos. Y lo vamos a hacer. Gracias. Bien, señores y señoras, gracias por estar en su podcast favorito, Open. Saludos. Bye.